tómate dos ordinales. Si alfa y beta son números ordinales, entonces es falso que alfa pertenezca a beta y beta pertenezca en alfa. ¿Esto cómo se prueba? Demostración. Supongamos que alfa pertenece en beta y beta que pertenece en alfa. Vamos a suponer que sí pasa, que hay un par de ordinales con la propiedad de que alfa es elemento de beta, llamémoslos alfa y beta, con la propiedad de que alfa es elemento de beta y beta es un elemento de alfa, ¿no? ¿Qué son? Si son ordinales, entonces son transitivos. Entonces, como alfa es transitivo, ¿eso qué implica? Eso implica que beta debe ser un subconjunto de alfa. Ajá. Eso porque, aquí lo pongo, se movió la hoja tantito, ahí está. Eso porque beta por hipótesis es elemento de alfa. Ajá. Como alfa es transitivo y beta pertenece en alfa, entonces beta es un subconjunto de alfa. Y por otra parte, sabemos que alfa pertenece en beta. Ajá. Entonces, tienes que beta es un subconjunto de alfa y tienes que alfa pertenece en beta, entonces tenemos que alfa pertenece en alfa. No, pero esto ya sabemos que no puede suceder, ¿verdad? Es lo que acabamos de probar, es la propiedad 4. Ningún ordinal es elemento de sí mismo. Entonces esto nos llevó a una contradicción. ¿Qué supusimos mal? Llegamos a una contradicción. ¿Qué supusimos mal? Pues que pasaba esto y esto simultáneamente, ¿no? Que alfa pertenece en beta y beta pertenece en alfa. Contradicción. Y por lo tanto, es falso que alfa pertenece en beta y beta pertenece en alfa. Ok. Entonces tenemos esta propiedad también de los ordinales. Son propiedades muy sencillas, como les había dicho, pero tenemos que sabernoslas muy bien. Ajá. Después ya vendrán pruebas más complicadas, por ejemplo, los teoremas de recursión. Los temas de recursión sí son bastante complicados de probar, pero bueno, lo vamos a hacer, ¿no? En su momento. Ahorita estamos con propiedades muy sencillas. Propiedad 6. Propiedad 6. Suponte que tienes dos ordinales, alfa y beta son ordinales. Entonces, tenemos lo siguiente. Alfa es un subconjunto propio de beta si solo si alfa pertenece en beta. ¿Ok? En el libro de Fernando Hernández Hernández, el que estamos ocupando en el curso, dice nada más, si alfa es un subconjunto de beta, entonces alfa pertenece en beta. Pero la otra implicación se vale, de hecho la otra implicación es muy sencilla, pero bueno, como una pequeño añadido ahí, una pequeña observación. Si alfa pertenece en beta, entonces alfa es un subconjunto de beta. Y lo que viene en el libro es que si alfa es un subconjunto propio de beta, entonces alfa pertenece en beta. ¿Okay? Se vale el sí solo sí. Vamos a probarlo. Demostración. Vamos a empezar con una prueba complicada. Vamos a empezar supongamos que alfa es un subconjunto de beta. ¿Ok? Supongamos que alfa es un subconjunto de beta y vamos a hacer un dibujito. ¿Ok? Entonces vamos a dibujar una línea. Aquí tenemos a alfa
Y vamos a imaginárnoslos de esta forma, ¿no? Aunque es una contención, bueno, vamos a pensar que así se ve la situación, ¿no? Entonces, ahí está alfa y ahí está beta, ¿no? Y lo que vamos a hacer es considerar a beta menos alfa. Como es contención propia, entonces beta menos alfa debe ser distinto del vacío, ¿ok? Entonces que alfa es un subconjunto propio de beta, ¿no? Y entonces beta menos alfa es distinto del vacío. Y además, observa que beta menos alfa es un subconjunto de beta. Ajá. Entonces checa. Tienes un número ordinal. Bueno, alfa y beta son ordinales. Beta en particular es un ordinal que tiene la propiedad, bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos un subconjunto no vacío de beta. Y entonces, como beta es un ordinal, podemos garantizar que beta menos alfa tiene un elemento mínimo. Ajá. Entonces tenemos que, eso vamos a ponerlo acá arriba. Como beta es un ordinal, entonces, bueno, antes de eso, tenemos estas dos propiedades, ¿no? Esta y esta. Esta le llamamos 1, esta le llamamos 2. Entonces, como beta es un ordinal, entonces, usando 1 y 2, ¿qué podemos garantizar? Pues que beta menos alfa tiene elemento mínimo. ¿En dónde? ¿En qué? Si estamos hablando de elemento mínimo, ¿con qué relación de orden? Con la relación de pertenencia, ¿no? Habíamos dicho que como beta es un ordinal, entonces beta es un orden lineal, es un orden lineal con la relación de pertenencia, donde todo subconjunto no vacío tiene elemento mínimo. En particular, beta menos alfa debe de tener elemento mínimo. Vamos a ponerle un nombre. Llamémosle gamma. Ok. Entonces, beta menos alfa, pues bueno, ¿qué es lo que hicimos? Quitamos alfa, ¿no? Tomamos a beta menos alfa, le estás quitando todos los elementos de alfa y le estás dejando únicamente los elementos que están en aquí, ¿no? Y de esto estamos tomando el más chiquito. Pues como que uno intuye qué cosa. Uno intuye que el más chiquito, el elemento más pequeño, debe de ser. Vamos a ponerle otro color porque este es muy parecido. Voy a ponerlo así. El más chiquito debe de ser ese elemento mínimo. Le llamamos gamma, ¿no? Pero lo que vamos a probar es que esa gamma debe ser igual a alfa. Ajá. ¿Y eso en qué nos ayuda? Pues ese elemento sería un elemento que está en beta y que no está en alfa. Pero entonces si está en beta, pues ya acabamos, ¿no? Porque gamma está en beta. Y nuestro objetivo es probar que alfa pertenece en beta. Pero si alfa es igual a gamma, ahí va. Si probamos que gamma es igual a alfa, como gamma es elemento mínimo en este conjunto, entonces ese elemento mínimo debe ser elemento de este conjunto, ¿no? Entonces gamma debe ser elemento en beta menos alfa. O sea, gamma en particular está en beta. Pero si gamma es igual a alfa, entonces llegaríamos a que alfa es un elemento de beta. Y eso es justo lo que queremos probar, ¿no? Ahorita estamos haciendo la implicación que va, de hecho aquí se ve, esta parte, la que va hacia acá. ¿Ok? Entonces, nuestro objetivo va a ser afirmación. Vamos a poner como una afirmación. Afirmación alfa es igual a gamma. Entonces vamos a probar esto, ¿no? Voy a hacerlo en otra hoja. Vamos a ponerlo aquí. Afirmación. Alfa es igual a gamma. Prueba. Bueno, vamos a empezar viendo que gamma es un subconjunto de alfa.
Vamos a probar eso. Perdón, tomé tantita agua. Vamos a probar que gamma es un subconjunto de alfa. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a suponer que... no. Vamos a suponer lo contrario. Prueba. Vamos a hacer esta contención, ¿no? Primero. Entonces, supongamos que no. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay un elemento de gamma. Le ponemos, es decir, existe un delta que pertenece en gamma, tal que delta no pertenece en alfa. ¿Ok? Eso quiere decir que delta pertenece en gamma menos alfa. Pero gamma menos alfa estamos de acuerdo que es un subconjunto de beta menos alfa. Porque acuérdense que como gamma es un elemento en beta, por la transitividad de beta, gamma también es un subconjunto de beta. Ajá. Entonces gamma es un subconjunto de beta. Le restas alfa, tenemos esta contención. Pero entonces de aquí, ¿qué se sigue? De aquí se seguiría que delta pertenece a beta menos alfa. ¿Ok? Y otra cosa más. También tenemos que delta pertenece en gamma. Pero eso es una contradicción. Porque acuérdense que gamma, ¿quién era? Contradicción. Es una contradicción, ¿por qué? Aquí lo ponemos en este color. Es una contradicción. Pues gamma es mínimo en beta menos alfa. Y observa que acabamos de encontrar un elemento más chiquito. Acuérdense que nuestra relación de orden ahorita es la pertenencia. Ajá. Se supone gamma era mínimo en beta menos alfa. Y acabas de encontrar otro elemento, a saber delta, el cual es más chiquito que beta que gamma. ¿Por qué? Porque delta pertenece en gamma. Entonces es un elemento más pequeño que se encuentra en beta menos alfa. Eso no puede ser posible, ¿verdad? Entonces, ¿qué supusimos mal? Supusimos que gamma no era subconjunto de alfa. Por lo tanto, gamma es un subconjunto de alfa. Ya tenemos esta, ¿no? Ahora vamos a hacer la otra contención. Ya está. Ya tenemos esta. Gamma subconjunto de alfa. Y ahora vamos a demostrar, aquí pues por demostrar, y acá por demostrar, que alfa es un subconjunto de gamma. Vamos a hacer esta prueba, pues ¿cómo? Pues vamos a tomarnos un elemento en alfa y vamos a demostrar que ese elemento en alfa también es un elemento en gamma, ¿ok? Entonces tomemos un delta. Sea delta que pertenece en alfa. Ajá. Y vamos a suponer esto. Supongamos que delta no pertenece en gamma. En gamma, sí. Supongamos que delta no pertenece en gamma. Fíjense que delta no pertenecía en gamma. Bueno, vamos a anotar lo siguiente. Notemos que delta pertenece en alfa. Ajá, pero alfa también es un subconjunto, a su vez un subconjunto de beta. Entonces, delta pertenece en beta. Y además, beta es un ordinal, ¿no? Y entonces beta, con la relación de pertenencia, es un orden lineal estricto. Entonces, tienes un orden lineal estricto, ¿no? En este caso la relación es la relación de pertenencia. Y tienes dos elementos en beta, que son delta, es un elemento en beta, y gamma
también es un elemento en beta, ¿no? A ver, entonces vamos a ponerlo aquí mejor. Y beta es un lineal estricto. Y también tenemos que delta y beta, delta y gamma, perdón, pertenecen en beta. Aquí se lo ponemos entre paréntesis. Ajá. Tanto delta como gamma, delta y gamma son elementos de beta. Ajá. Y beta con la relación de pertenencia es un orden lineal estricto. Eso quiere decir, como es orden lineal, cualesquiera dos elementos deben de ser comparables. En este caso, delta y gamma deben de compararse. Siempre son comparables. Ya sabemos que delta no pertenece en gamma. Es una de nuestras suposiciones. Es nuestra hipótesis, nuestra suposición, ¿no? Delta no pertenece en gamma. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos? La otra posibilidad es que delta sea igual a gamma o que gamma pertenezca en delta. ¿Ok? Pero ninguna de estas dos es posible porque, checa, si delta es igual a gamma, caso 1. Si delta fuera igual a gamma, entonces si delta es igual a gamma, si delta es igual, si delta es igual a gamma, entonces tendríamos que gamma ¿dónde vive? Gamma sería un elemento en alfa, porque delta ¿dónde vivía? Delta vive en alfa. Ajá. Y entonces si delta es igual a gamma, pues entonces gamma pertenece en alfa. ¿Ok? Esto es una contradicción, ya que recordemos dónde se tomó gamma. Pues gamma es un elemento en beta menos alfa. Ahí nos lo tomamos, ¿no? Entonces, como gamma pertenece en beta menos alfa, gamma no pertenece en alfa. Y aquí estamos llegando a que sí pertenece. Primer caso. Segundo caso. Caso 2. ¿Qué pasa si gamma pertenece en delta? Bueno, si gamma pertenece en delta, también sabemos que delta pertenece en alfa. Ajá. Y ya hemos visto, si gamma está en delta y delta está en alfa, por la transitividad, como alfa es transitivo, entonces sigue que gamma pertenece en alfa. Y otra vez llegamos a la misma contradicción. Gamma no puede pertenecer en alfa por esto, porque hay que ver dónde vive gamma. Gamma es un elemento en beta menos alfa. Entonces gamma no está en alfa. Y suponiendo esto, bueno, llegamos a esto y ninguno de estos dos casos es posible. Gamma no puede estar en alfa. Llegamos a que gamma está en alfa suponiendo que delta es igual a gamma y suponiendo que gamma pertenece en delta, llegamos a que gamma pertenece en alfa, que también es una contradicción. Por lo tanto, ¿qué supusimos mal? Por lo tanto, lo que se supuso mal fue esto. Esto es lo que supusimos mal. Ajá. Por lo tanto, delta pertenece en gamma. Y delta fue un elemento arbitrario en alfa, ¿no? Nos tomamos un elemento arbitrario en alfa, delta. Y entonces de aquí concluimos que alfa es un subconjunto de gamma, ¿no? Es nuestro por lo tanto. Y entonces ya tenemos esta contención, tenemos esta contención de aquí y concluimos pues que alfa es igual a gamma. Ajá. ¿Y luego eso qué? Pues hay que recordar que pero gamma, ¿dónde pertenece? Gamma pertenece en beta menos alfa.
Y eso nos lleva a concluir que entonces alfa pertenece en beta menos alfa, o sea, alfa pertenece en beta. Y esto era lo que queríamos probar, ¿verdad? Suponiendo que alfa era un subconjunto propio de beta, probamos que alfa pertenece en beta. ¿Ok? Ya tenemos la primera implicación, ¿no? De la proposición. De la propiedad 6, ¿no? Ahora, la otra implicación. La otra implicación es muy sencilla. Y ahora vamos a suponer que alfa pertenece en beta. Como beta es transitivo, entonces, ¿qué sabemos? Pues como alfa está en beta, entonces alfa debe ser un subconjunto de beta, ¿verdad? Y aquí tenemos dos posibilidades. Aquí, como es contención que da chance a la igualdad, pues tenemos estas dos posibilidades. Tenemos la posibilidad de que alfa sea un subconjunto propio de beta o que alfa sea igual a beta. Esas son sus dos posibilidades. Bueno, vamos a descartar esta. La de aquí, esta que está aquí, vamos a descartarla. ¿Cómo? Bueno, pues imagínense, si alfa fuera igual a beta, si suponemos que alfa es igual a beta, entonces, observa lo que tenemos aquí. Estamos suponiendo que alfa pertenece en beta. Ajá. Y entonces, si alfa es igual a beta, entonces llegamos a que en vez de poner alfa pon beta, pues son iguales. Entonces tendríamos que beta pertenece a beta. Pero esto ya sabemos que no puede pasar con los números ordinales, ¿no? Contradicción. ¿Qué supusimos mal? Pues supusimos mal esto de aquí. Esto no, esto tache. Ajá. Por lo tanto, alfa es un subconjunto propio de beta. Y entonces ya escribimos demasiado, ¿no? Acuérdense, lo que terminamos probando es esto. Por lo tanto, vamos a poner, esta es la conclusión final, ¿no? Por lo tanto, alfa pertenece en beta si y solo si alfa es un subconjunto propio de beta. ¿Ok? Eso fue lo que probamos. Ok, ya hemos probado varias propiedades de ordinales. Ahora, vamos a trabajar de manera un poco ingenua. Ajá. Vamos a considerar el conjunto de todos los números ordinales. Entonces vamos a verlo como una observación. Vamos a considerar el conjunto de los números ordinales, que más adelante vamos a ver que no es un conjunto, ¿ok? Es una clase. Entonces, observación, sea OR, vamos a denotarla de esa forma, OR, y vamos a pensarla como un conjunto, ¿no? Todos los X's, tales que X es un número ordinal, ¿no? Es un número ordinal. Ok. Entonces vamos a considerar el conjunto de X's, tal que X es un número ordinal. Y vamos a definir una supuesta relación de orden. Una relación, ajá. Definimos esto de la siguiente manera. X es menor que Y si y solo si X pertenece en Y. O sea, lo único que estamos haciendo es tratar de usar la notación usual de órdenes, ¿no? O sea, para trabajar con órdenes uno usa el símbolo de menor, menor o igual, ajá. Entonces lo que estamos haciendo es amoldar la notación a la notación usual de órdenes, órdenes lineales, órdenes parciales, ajá.
Entonces vamos a decir que x es menor que y, sí y solo si x pertenece en y. Ok. ¿Qué propiedades podemos deducir? Vamos a ver. Propiedades. Bueno, pues observemos que 1, esta relación es asimétrica. ¿Por qué? Demostración así de volada. ¿Por qué? ¿Por qué es asimétrica? Bueno, pues tomemos dos elementos. En OR, tales que x es menor que y. Si y fuera menor que x, si x es menor que y también y es menor que x, entonces, ¿qué significa ser menor? Por definición, esta es nuestra definición, por definición, que x sea menor que y quiere decir que x pertenece en y. Y que y sea menor que x, ¿qué quiere decir? Me le pongo aquí, como x es menor que y, se sigue esto, ¿no? Y como y es menor que x, entonces se sigue que, por definición, que y pertenece en x. Aquí lo tengo que poner así. Y pertenece en x, ¿ok? Pero entonces estas dos cosas van a pasar de manera simultánea. X va a pertenecer en y va a pertenecer en x. Pero eso ya probamos que no puede suceder, ¿verdad? En ordinales. Y tomamos dos ordinales aquí. Tomamos x, y en el conjunto de ordinales. Y vimos que x pertenece a y pertenece en x. Eso no puede ser posible. Contradicción. Entonces, ¿qué concluimos? Por lo tanto, si x es menor que y, entonces y no es menor que x. O sea, esta relación es asimétrica. Ajá. Ok, entonces es asimétrica. Esta relación es transitiva. Demostración. Pues tómate tres ordinales tales que x es menor que y es menor que z. Esto por definición, ¿qué significa? Por definición quiere decir que x pertenece en y que y pertenece en z. Ajá. Y entonces, como z es transitivo, aquí se sigue que x pertenece en z. Aquí usamos que z es transitivo. Y entonces se sigue que x es elemento de z. Pero con nuestra nueva notación, eso quiere decir que x es menor que z. Entonces, en el conjunto de ordinales, que después vamos a ver que no es un conjunto, ajá, pero fíjense que esto está comportando como una relación de orden, ¿no? Es asimétrica, esta relación termina siendo transitiva. Y de hecho se va a aportar como un orden lineal. O sea, cualesquiera dos ordinales siempre se van a poder comparar, que esta prueba está un poco más interesante que las dos que hemos hecho. Y 3, ahí va. Es un orden lineal. En OR, ¿no? Entonces va la demostración.
Pues vamos a tomarnos dos ordinales, ¿no? Tomando dos ordinales, sean alfa y beta, dos ordinales. Ajá. Y entonces se puede probar, es algo que ustedes van a hacer, que alfa intersección beta es un número ordinal. Les doy la idea de la prueba. Pues tenemos que, para ver que alfa intersección beta es un número ordinal, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver que es transitivo y tenemos que ver que es linealmente ordenado, o es un orden lineal estricto con la relación de pertenencia, y que todo subconjunto no vacío tiene elemento mínimo. Esas últimas dos se siguen del hecho de que alfa intersección beta es un subconjunto de alfa y a su vez de beta. Y estos cumplen ser un orden lineal estricto y que todo subconjunto no vacío tiene elemento mínimo con la relación de pertenencia. Entonces, esas propiedades las hereda alfa intersección beta. Es súper sencillo. Y algo que también pueden probar es que la intersección de conjuntos transitivos siempre nos va a dar un conjunto transitivo. Como este es transitivo, alfa es transitivo y beta es transitivo, entonces alfa intersección beta también es un conjunto transitivo. Y de ahí se sigue que la intersección de ordinales da un número, al menos intersección finita de ordinales da un número ordinal. Esto, bueno, pues lo tienen que probar. En la tarea pues va a venir, entonces ahí les voy a enunciar el problema completo. Y entonces alfa intersección beta es un ordinal, ¿no? Tenemos esto, ya vamos a darlo por hecho. Alfa intersección beta es un ordinal y alfa intersección beta es un subconjunto de alfa y a su vez alfa intersección beta es un subconjunto de beta. Esta prueba vamos a dividirla en tres casos, que dos casos son análogos. Caso 1, ¿qué pasa si alfa intersección beta es igual a alfa? Si alfa intersección beta es igual a alfa, entonces estamos de acuerdo que alfa es un subconjunto de beta. Ajá. Y si alfa es un subconjunto de beta, ¿eso qué quiere decir? Que alfa es un subconjunto propio de beta, o la otra posibilidad es que alfa sea igual a beta. ¿Ok? Si pasa lo primero, si pasa que alfa es un subconjunto de beta, entonces ¿qué podemos decir? Pues como alfa es un subconjunto de beta, entonces alfa pertenece en beta. Eso ya lo probamos, estamos de acuerdo, ¿no? Probamos que alfa es un subconjunto propio de beta, sí y solo si alfa pertenece en beta. Por lo que queremos probar, pues nos basta con esta implicación. Entonces tenemos que de esto se sigue esto, ¿ok? Y ahora, si alfa es igual a beta, pues pues ese lo dejamos igual, ¿verdad? Porque lo que queremos ver es que, bueno, alfa pertenece a beta o alfa es igual a beta. Y con nuestra notación de menor, tendríamos que alfa es menor a beta o alfa es igual a beta. O sea, en el caso en que alfa intersección beta sea igual a alfa, se sigue que alfa es menor a beta o alfa es igual a beta. ¿Eso qué quiere decir? Que puede comparar tanto a alfa como a beta, ¿no? En este caso, las posibilidades es que alfa sea menor que beta, o la otra posibilidad es que alfa sea igual a beta. En este caso. Ahora vamos a hacer el caso 2. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, el caso 2, ese más bien, vamos a decir análogamente. Si alfa intersección beta es igual a beta, bueno, ese es análogo, ¿no? Al que hicimos ahorita. Análogo. Caso 3. Pues aquí consideramos los casos en que alfa intersección beta es igual a alfa. La otra posibilidad es que alfa intersección beta sea igual a beta. Y el caso 3 es que alfa intersección beta sea un subconjunto propio de alfa y simultáneamente
alfa intersección beta sea un subconjunto de beta. ¿Ok? Este es un ordinal, alfa intersección beta, es lo que dijimos aquí en esta parte de la prueba. Alfa intersección beta es un ordinal, alfa es un ordinal y también beta es un ordinal. Y estos ordinales, ¿cómo se relacionan? Vía esta contención. Por una de las propiedades que probamos hace ratito, ¿qué podemos decir? Pues se deduce que alfa intersección beta es un elemento de alfa. Y también se deduce que alfa intersección beta es un elemento en beta. ¿Ok? Entonces alfa intersección beta está en alfa. Y a su vez, alfa intersección beta es un elemento de beta. Entonces estamos de acuerdo que alfa intersección beta pertenece a alfa intersección beta. Ok, pero estos son ordinales. Entonces, y esto nos lleva a una contradicción. O sea, ¿qué se concluye de esto? Se concluye que el tercer caso no es posible. En realidad, las únicas posibilidades es el caso 1, y con el caso 1 aquí llegamos a que alfa es menor que beta o que alfa es igual a beta. Y el caso 2, en el caso 2, ¿a qué llegaríamos? O sea, lo que llegaríamos sería a que beta es menor que alfa o que beta es igual a alfa. ¿Ok? Pero y el caso 3 no es posible. Ajá, porque ya probamos que un ordinal no puede ser elemento de sí mismo. Por lo tanto, la conclusión es que en cualquiera de los casos posibles, que es caso 1 y caso 2, los elementos alfa y beta son comparables vía la relación esta. ¿Ok? Y por lo tanto, sí es un orden lineal. Por lo tanto, es un orden lineal. Y y realmente la conclusión es esta, ¿no? Hasta lo voy a poner en un cuadrito. Ahí está. La conclusión es que este conjunto, que otra vez les repito, no es un conjunto, pero si fuera un conjunto, podría decir que OR con esta relación, que esta no es más que es la relación de pertenencia, ¿no? Pero le cambiamos tantito la notación a la notación de conjuntos ordenados. Entonces, OR con esta relación es un orden, es un conjunto linealmente ordenado, es un conjunto linealmente ordenado. ¿Ok? Entonces tenemos este resultado. El conjunto o la clase de ordinales con la relación de pertenencia es un conjunto linealmente ordenado. Pues está muy padre, ¿no? Porque fíjense que, pues sí están las propiedades que cumplían los naturales, muchas se están llevando a los ordinales, a la clase de ordinales. Claro, en los naturales, el conjunto de naturales sí era realmente un conjunto. ¿Ah? Aquí, como les he dicho, les he estado comentando, el conjunto de ordinales no es un conjunto, pero el conjunto de los naturales con su orden